Pues el jefe. Buenas tardes a todos los asistentes. La jornada online AMHA sobre inyección al tronco en el arbolado urbano, la va a exponer Lorenzo Gómez Camacho, doctor en química por la Universidad de Córdoba, responsable del área de desarrollo, servicio técnico y formación de Fertinget. También ofrece unos cursos en la Universidad de Córdoba sobre una extensión universitaria de endoterapia vegetal. Y bueno, Fertinget es una empresa de endoterapia muy conocida, es andaluza, es una de las más importantes a nivel mundial en tratamientos de endoterapia para arbolado. Es pionera en endoterapia en muchos aspectos y lleva 30 años de experiencia y realiza trabajo en Málaga, Estepona, Italia, en Madrid, por ejemplo, ha hecho un tratamiento de galeruca de 15.000 olmos, o sea que es una empresa que puede dar una visión, y especialmente Lorenzo, sobre el tratamiento de endoterapia en arbolado. Así que quería comentar también que tenéis opción a hacer preguntas a través del chat, o también solicitar la palabra al final de su presentación, y podéis pedir que hacerla directamente la pregunta y os activamos el sonido y la hacéis directamente, ¿vale? Así que nada, os dejo con Lorenzo y que aprovechéis la tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Lorenzo, como bien me ha presentado Aurora. Muchas gracias a AMHA por permitirnos acceder a todos vosotros y muchas gracias a vosotros por asistir. La charla que voy a dar hoy, como bien dice aquí, pues se llama Jornada Online para inyección al tronco en el arbolado urbano. Voy a intentar de alguna manera explicar todas estas preguntas que me planteo aquí ahora mismo. ¿Qué es la inyección y en qué se basa, fisiológicamente hablando? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Por qué es necesaria? ¿Cómo se inyecta? ¿Qué productos se pueden inyectar? ¿Qué daño puede hacer al árbol la inyección al tronco? ¿Qué ventajas ofrece la inyección al tronco respecto a los tratamientos tradicionales? ¿Y en qué cosas, en qué aplicaciones se puede sentir que ya estamos totalmente integrados en los tratamientos habituales en áreas verdes? Y después, por último, pues voy a explicaros un poco por encima qué alternativas técnicas, qué diferentes técnicas se utilizan en el mercado, en este caso en concreto en España, pero en muchos países estamos en la misma situación. ¿Qué es la inyección al tronco? ¿En qué se basa y para qué puede servir? Esto lo voy a intentar explicar muy rápidamente. Voy a poner una herramienta aquí, esta herramienta. No, mejor me quedo con el puntero porque si no después para pasar la transparencia. Estamos aquí. Este es un árbol que tiene un flujo de xilema en dirección ascendente, que es la savia bruta. Todos nos acordamos de pequeños de la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta va en sentido ascendente desde las raíces hacia la copa. Y la savia elaborada, una vez se realiza la fotosíntesis, va desde la copa hacia la raíz o hacia el fruto, o se trasloca a toda la copa. ¿Por qué se produce el movimiento? El movimiento se produce básicamente porque al evaporarse agua en la copa, este agua deja un hueco que tiene que ser rellenado con algo. Entonces, si se encuentra la copa comunicada con estos haces vasculares con la raíz absorberá por este efecto bomba de succión que ocurre en la copa, succionará líquido. Este es el movimiento habitual de un árbol. Con esto no descubro nada, pero sí que podemos hacer algo, una estrategia para engañar al árbol.
lo engañaremos haciendo un orificio y introduciendo líquido en él. Eso es la endoterapia, nada más. No tiene ninguna otra dificultad a nivel de entender qué es fisiológicamente. Obviamente, el orificio tendrá que estar en la zona en la que tenemos actividad vascular, que es la parte más externa del tronco. Con esto se consigue entender para qué se puede utilizar. El xilema, os digo que es la savia bruta, que es un líquido muy diluido, acuoso prácticamente, y arrastra en su ascenso al líquido que hemos puesto en un orificio, aquí en el tronco. Sin embargo, el floema, que es el tejido que transporta la savia elaborada desde la copa hacia la raíz, es un flujo de una sustancia como un jarabe muy viscosa y que le cuesta mucho trabajo moverse, va muy lenta. Entonces, por probabilidad, tanto por la capacidad de disolver que tiene la savia bruta como por la movilidad que tiene y la poca viscosidad que tiene, la probabilidad es máxima en el ascenso y mínima para traslocarse en el floema. Por eso, la pregunta que todo el mundo me hace es, ¿llegaremos al fruto? Pues normalmente solamente llegaremos al fruto si lo que hemos inyectado es algo extremadamente soluble, por ejemplo, los fertilizantes o los bioestimulantes. Pero lo que no podremos llegar al fruto es con los insecticidas o los fungicidas. Si los inyectamos, ¿por qué? Porque estas materias activas son extremadamente insolubles de base, porque si fueran muy solubles no se permitiría su uso, ya que estas sustancias tienen que ser muy insolubles para que no se pierdan, no contaminen el suelo, no vayan a los acuíferos, etcétera. Entonces, el resumen es este. Solamente podremos tratar, si estamos hablando de insecticidas, que es lo que a todo el mundo seguramente os preocupará, podremos tratar sobre todo plagas de hoja y de tronco, porque como hemos dicho antes, ascenderán las materias activas, las metes aquí dentro, en el orificio, con un líquido, ascienden y llegan a la copa, pero se quedan bloqueadas completamente ahí. ¿De acuerdo? Entonces no se van a mover hacia la raíz, por tanto la dificultad va a estar en tratar plagas en la raíz y por supuesto nunca podremos tratar plagas que estén en el fruto. Esta es la limitación. Igual que tenemos un árbol con un sistema vascular de este tipo, también consideraremos que la palmera tiene un sistema vascular completamente diferente. Antes dije que en árboles vamos a hacer un orificio que solamente afecte a la parte viva. No haremos orificios en el duramen. ¿Por qué? Porque el duramen no tiene manera de cicatrizar. En la palmera, sin embargo, como la palmera puede llegar, tiene flujo vascular por todo el tronco, en este caso, pues sí podremos llegar a más profundidad, que son circunstancias que nos ayudarán a una mejor absorción. En contraposición, haremos un daño mayor a la palmera. Entonces, aquí entrará el debate, que seguro que me preguntáis después algo acerca de si es sostenible o no, y entraremos después en el debate si lo veis necesario. Pero, sin entrar en este debate, os quiero explicar eso, que el sentido de los flujos es el mismo en palmera que en árbol, pero la diferencia únicamente estará en eso, en que la forma de hacer el orificio pues es ligeramente diferente. ¿Ya queda claro? Creo que os ha quedado claro, si no, pues me preguntáis después en el chat, como más bien explicado Aurora. ¿Por qué funciona la inyección al tronco? El líquido debe ser movido por el árbol, pero ¿es un daño sostenible? ¿Qué daño puede hacer a un árbol o a una palmera la inyección? Obviamente, si no fuera sostenible, estaría prohibido porque habrían muerto muchísimos árboles y normalmente no suelen, si se hacen las cosas de manera responsable, no suele haber un daño a la palmera que no, o al árbol que estos no puedan sostener. Los árboles, si lo sabéis bien, en este árbol, por ejemplo, se ve, después de unos cuantos años, crecerán en grosor y los orificios antiguos como estos, pues quedarán sepultados en el nuevo árbol que crece cada año. Estos son los anillos de crecimiento.
Sin embargo, en palmera sabemos que el líquido, que el nuevo tejido no se genera. Entonces, ¿qué ocurre? Y no crece en engrosor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la palmera tiene mecanismos de exudación de sustancias oxidantes que permiten que, aunque sea solo químicamente y no, digamos, creando un tejido nuevo, la palmera tenga una respuesta completamente útil para que la herida no avance y no tengamos ningún problema de estabilidad. Con todo esto, pues siempre hay la gente que podrá opinar lo contrario, porque esto siempre me ha resultado digamos, un caballo de batalla con algunas personas que creen que no es sostenible. Yo tengo la certeza de que sí es sostenible siempre que se haga con responsabilidad. No recomendamos utilizar en los orificios, una vez realizados, si se hacen orificios, no recomendamos utilizar pasta cicatrizante a no ser que tengamos miedo de que entre alguna enfermedad fúngica desde el suelo. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que tener en cuenta eso. ¿Qué heridas no es capaz el árbol de combatir adecuadamente? Pues aquellas que vienen dadas por una sobrepresión. ¿De acuerdo? Si hacemos una sobrepresión, rompemos el cambium. Ya sabéis que el cambium, y si no lo sabéis, yo os lo digo, el cambium es la zona en la que se genera el tejido nuevo para que el árbol crezca en grosor. Las palmeras no tienen cambium, pero los árboles sí. Entonces, tenemos que si hacemos una sobrepresión, como en esta fotografía que veis, se puede separar la corteza o podemos hacer mucho daño. Si matamos al cambium, sí que no va a ser el árbol capaz de regenerar el tejido. Tenemos que tener mucho cuidado con la sobrepresión. Aquí tenéis ejemplos en vídeos también podéis acceder, porque esta presentación sí que os la vamos a hacer llegar después. Tenéis ejemplos de cuándo esa sobrepresión puede hacer daño. Por lo general, yo os digo, si se trabaja con seguridad, si se trabaja a baja presión, a una presión que no fuerce al árbol a absorber, no tendremos problemas. Sin embargo, si un pequeño orificio se puede convertir en una podredumbre más grande si se ha hecho una sobrepresión porque hemos matado el cambio, como os decía. Ahora, una vez explicado todos los aspectos fisiológicos del árbol, voy a pasar a explicaros por qué necesitamos inyectar en el tronco en áreas verdes. ¿Por qué es, digamos, obligatorio siempre que queramos hacer un tratamiento? Esto viene de Europa. Tiene una directiva europea y después en España el Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible. Y obliga a que todos los espacios que utilice el público en general y los campos de deporte, es decir, las áreas verdes, por lo general, tienen que priorizar la baja deriva, las técnicas de baja deriva, que la endoterapia es una técnica de baja deriva, es decir, no vierte al medio ambiente, al entorno, y te explica qué productos se pueden utilizar. Si tenéis más dudas acerca de esto en concreto, no me quiero centrar mucho en esta parte legal, porque quiero que entendáis la consecuencia de esto. Refuerza al asesor, que es el que interpreta la ley, pero el asesor tiene que asegurarse de luchar para que haya una baja deriva y no se vierta al medio para no contaminar a las personas y al medio ambiente. Entonces, la endoterapia se convierte en la única técnica que permite esto. ¿Cómo se inyecta en el tronco? ¿Qué proceso tenemos que realizar? Todos sabemos que, pues hemos visto que se hace un orificio, se mete un dispositivo o que a veces se aplica una aguja, pero realmente ¿en qué nos basamos? Voy a explicaros por encima los fundamentos técnicos con cuatro parámetros principales que tenemos que tener en cuenta. Porque no solamente se trata de meter un líquido, sino que tiene que tener unas características concretas. Tenemos que saber cómo se hace ese orificio, tenemos que saber qué volumen necesitamos para que el líquido sea adecuado para que pueda disolver todos los nutrientes o todas las sustancias que nosotros queremos meter, y tendremos que hacer uso de presión para que el líquido entre. ¿Por qué es necesaria la presión? Bueno, nosotros vamos a hacer un orificio en el tronco. ¿Veis? Aquí está representado. Hacemos un orificio. Nosotros vamos a dejar ese orificio al aire. El aire va a estar en contacto con el sistema vascular.
Si el sistema vascular absorbe aire, se crea un tapón que se llama embolismo. Nosotros vamos a aplicar cierta presión, no es necesario hacer una alta presión, para que ese embolismo se rompa y así el árbol sea capaz de, como os dije antes, hemos sido capaces en esta situación de engañar al árbol. El árbol va a seguir moviendo el líquido, pero arrastrando el que nosotros hemos metido por el orificio. Entonces, conseguimos que el árbol por sí solo mueva el líquido que nosotros hemos introducido. No forzamos al líquido a entrar. Solamente restablecemos el régimen hidráulico. Si nos ponemos por debajo de 4 atmósferas, nos aseguramos siempre que nosotros no hacemos daño al tejido vascular. Hay árboles que soportan más presión, árboles que soportan menos, las palmeras soportan un poco menos de presión, así que nos ponemos un límite de 4 atmósferas y nos aseguramos que no hacemos nunca daño al árbol. Eso tenerlo en cuenta. Ejercer más presión puede suponer heridas como las que hemos visto antes. Las diferentes técnicas utilizan alguna alta presión, otra baja presión, pero lo importante de todo esto es que cada técnico sabrá cómo utilizar el sistema y os tendrá que explicar a vosotros, a los usuarios, cómo tendréis que utilizarlo. No hay ninguna técnica mala ni buena per se. La alta presión no tiene por qué ser mala siempre que se utilice correctamente. El volumen. Todos coincidiréis conmigo en que no es lo mismo cuando te ponen una vacuna, ahora que estamos tanto hablando de vacunas, con una vacuna con una inyección pequeña que cuando te tienen que dar suero fisiológico y te lo dan con un alto volumen. No es lo mismo, el principio físico no es el mismo. Algunas sustancias se podrán inocular como vacunas, como pues una inyección de bajo volumen, y otras sustancias necesitaremos que se introduzcan en el cuerpo con un volumen mucho mayor. ¿Por qué? Pues en este caso, nosotros necesitamos diluir las sustancias las materias activas que estamos utilizando, y cuanto mayor volumen utilicemos, el reparto va a ser más homogéneo, como bien entendéis todos aquí. La respuesta no es la misma. Entonces, nosotros buscamos siempre maximizar el volumen para que el reparto sea más homogéneo por todo el árbol y tengamos, digamos, más posibilidades de que todas las partes del árbol reciban la misma cantidad de insecticida. Pero también tenemos un hándicap en España y en la Unión Europea en general, que es que los fitosanitarios no se han formulado para inyectar al tronco, se han formulado para uso foliar. Entonces requiere muchas veces minimizar esta fitotoxicidad que podría generar en el tronco. Necesitamos diluirla. ¿Por qué? Porque la mayoría de fitosanitarios son de petróleo o incluso son sólidos. Entonces necesitaremos siempre disolverlo lo más posible dentro de que nuestra técnica permita esto. Tenemos estas circunstancias y aparte pues que la ley muchas veces nos obliga a diluirlo teniendo en cuenta todas estas cosas que yo he dicho. Entonces a veces no solamente es un tema de que nosotros tengamos una consideración subjetiva a veces o objetiva, científica otras veces, pero que esto no estuviera reflejado en la ley, pero es que también está reflejado en la ley, como veremos después en la hoja de registro de los productos que existen. Aquí también tenéis las diferentes técnicas. ¿De qué volúmenes estamos hablando? Desde 1 mililitro, las técnicas de alta presión, hasta una presión media en otras sustancias que tienen poco volumen, y lo entenderéis después por qué, hasta volúmenes más altos con otras técnicas. Ahora me voy a detener un poquito más en algo que es, digamos, crucial, porque la presión y el volumen os la vamos a dar nosotros, ¿vale? Eso, los que fabriquemos técnicas, los que nos dedicamos a la inyección al tronco, a fabricar dispositivos de inyección al tronco, si lo hacemos bien, os daremos esos parámetros de alguna manera, ya sea con la máquina, con dispositivos, como sea. Pero el punto de inyección es algo que depende de vosotros, de que lo hagáis bien. Y aquí está la clave de que el éxito o no de la endoterapia. Lo primero es cuándo se puede hacer la inyección al tronco. ¿En qué momento del día o del año?
Pues lo más importante es que lo hagamos siempre cuando esté el árbol activo. Lo mejor es hacerlo en la jornada laboral habitual, que es pues de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En ese momento no tenemos por qué tener problema. El árbol está moviendo savia y va a absorber el líquido. Es preferible que sea un día soleado, es preferible, en vez de un día lluvioso, pues dificultará la transpiración y un día soleado la favorecerá. Entonces, a mayor transpiración, mayor movimiento de savia y, por tanto, mayor absorción. Es preferible que no haya humedad en el ambiente, es decir, si estamos en la costa, pues tendremos un hándicap para la absorción, a diferencia de si estamos en Córdoba, por ejemplo. Mejor aplicar en épocas en que el flujo vascular es más activo, como la primavera, por ejemplo, en vez de aplicar en otoño. Otoño e invierno el árbol está más parado y no funcionará la absorción tan bien. En verano hay que hacerlo con, digamos, con precauciones, es decir, necesitaremos que el árbol esté regado, porque si el árbol no está regado, no tiene agua en el suelo, el árbol detecta que no tiene agua y cierra los estomas y para la transpiración. Y si paramos la transpiración, como os decía antes, no hay absorción. Nosotros no podemos meter el líquido a presión, ¿de acuerdo? También influye mucho si hay resina o si hay látex que llenen el orificio. También tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, cuando haya una época de mucho mayor resinación, la absorción será peor. Y también pues tendremos que tener al árbol, tendremos que tener en cuenta no solamente esto, sino que el árbol esté sano, ¿de acuerdo? Un árbol que está completamente enfermo, pues absorberá más lento que un árbol que esté sano. Estas son las cosas que nos van a afectar un poco a la velocidad de absorción del líquido. De lo que podemos controlar con el momento de aplicación. ¿Cómo se hace en orificio? Pues hay dos maneras. Una es las técnicas que están basadas en una aguja inyectora, una cuchilla, que introducen el líquido a muy alta presión, inflan, o sea, fuerzan al líquido a absorber un muy bajo volumen y ya queda a gusto del árbol, o el árbol dependerá ya del árbol si él quiere absorber o no el líquido, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Pues no hacemos ningún orificio con el taladro y visualmente parece que no ha habido ni siquiera inyección en el caso de que salga adecuadamente el proceso de inyección, pero en contraposición, si inyectamos en una zona que tenga poco flujo vascular, nos arriesgamos a que el cambium se rompa, como os dije antes, y tengamos por una sobrepresión un daño más grande de la cuenta. Las técnicas hay otras técnicas que utilizan una perforación, un orificio con un taladro. Estas abren una cámara de absorción en la cual introduciremos un líquido al que estará siempre inundando esta cámara de absorción porque hay presión en el dispositivo que estamos aplicando. Entonces conseguiremos lo que os decía antes, este concepto de engañaremos al árbol para que él sienta que esto es savia y la absorba y la mueva. Como veis aquí, no llegamos al duramen para que la cicatrización sea buena y a veces necesitaremos introducir, casi siempre necesitaremos introducir algo para que haga estanqueidad en el orificio y no escape el líquido por las rendijas que puedan haber quedado. Es muy importante esto. ¿Tiene mayor velocidad de absorción? Sí, en el sentido de que con una baja presión tenemos mayor velocidad de absorción si la cámara de absorción es más grande, porque hay más superficie de contacto entre el líquido y el xilema. Y por el contrario, pues tendremos, si hacemos un orificio más estrecho, pues la velocidad de absorción será menor. Y no hay tanto riesgo de aplicar sobrepresión porque la superficie que recibe la presión es mucho mayor y realmente repartirá mucho mejor esa posible sobrepresión. ¿Cómo se hace el orificio? Repetimos entonces. Aquí hay muchas maneras. Yo voy a poneros ahora un vídeo, espero que se vea bien, de cómo se hace bien y cómo se hace mal. Voy a centrarme en este caso en un árbol normal, digamos, en una frondosa, como se llaman ahora estos árboles. De los orificios. Y con una ligera inclinación hacia abajo.
Perdón, no, gracias. Un segundo. Ha fallado. Con una profundidad de una ligera inclinación hacia abajo, se realiza la perforación con una profundidad de unos 5 centímetros. ¿Veis? He entrado y salido varias. El conector. He entrado y salido varias veces en el árbol para que no se cauterice el tejido vascular. Es muy importante que no cautericemos el tejido vascular. Que no nos pase como... No, esta es la misma, perdón. En otro. Que no nos pase como a un compañero. Yo, que como me encargo del servicio técnico, a veces pido vídeos. Como no salen caras en este vídeo, lo voy a poner. Creo que no hay problema en este sentido. No voy a dejar a nadie mal, pero el vídeo la verdad que es bastante, pues, dramático, digamos. ¿Veis que el vídeo dura 1 minuto 57? Pues de ese vídeo, 1 minuto 57, lo que antes he tardado en hacer yo 5 segundos, aquí con un taladro no adecuado, con una broca quizás no adecuada, está taladrando durante 1 minuto. Claro, este cliente, si seguimos poniendo el vídeo, sigue, después de 1 minuto, sigue todavía. Esto es, no sé si escucháis el audio, pero el audio me duele en el alma, pobre árbol. Y al final, pues ya os digo, como veréis, yo no pretendo que lo entendáis todo así a la primera, pero sí quiero que os queden algunos conceptos básicos muy claros. En la forma de hacer el orificio que hemos visto en este segundo caso es un desastre. Un desastre porque hemos cauterizado todo el tejido vascular que había ahí. Entonces, claro, el cliente nos llamaba, oye, no se me absorben, ¿tú cómo lo hacías? Porque a mí no se me absorbe ninguna inyección. Y claro, yo le pedí un vídeo, me mandaron este vídeo. Como entenderéis, esto no es la forma de hacer un orificio. De la misma manera ocurre en pino que en árbol, o sea, he puesto frondosa, árbol, podría haber puesto frondosa en coníferas, aquí en vez de poner pino podría haber puesto coníferas, y en palmera. No penséis que por tener un taladro magnífico podéis hacer el orificio mejor en una vez que en 3. Es preferible que lo hagáis en 3, sacando la viruta y no cauterizando, no provocando un roce excesivo de la broca con el tejido vascular. De esta manera conseguiremos dejar virgen la superficie del orificio para que esté preparada para, como si no hubiera pasado nada. Será más fácil engañar al árbol si no hemos cauterizado el tejido vascular, ¿de acuerdo? En palmeras, como os decía antes, nos meteremos un poquito más para adentro, podremos hacerlo. En árboles nos meteremos solamente 5 centímetros como máximo, que es la máxima profundidad que tiene la albura. Importante utilizar broca de metal, no de madera. La madera cauteriza más que la broca de metal y lo que buscamos es cauterizar menos. La broca de madera está muy bien para un carpintero, pero no es lo adecuado para una persona que inyecta en los árboles, ¿de acuerdo? Y después, mucha gente me pregunta si se pueden reutilizar los orificios. Los orificios en árbol no se pueden reutilizar, porque el árbol, cuando va creciendo, él genera un nuevo tejido que no es funcional, no tiene la funcionalidad anterior, solamente tiene una funcionalidad de soporte. En palmera sí se pueden reutilizar. La estrategia en palmera para la reutilización es que, como sabemos que todo el tronco, o sea, todo el radio va a ser activo en absorción, si queremos reutilizar un orificio una segunda vez, lo que haremos es una estrategia calculada de intentar no llegar hasta el centro, quedarnos en 2/3 del radio o 3/4 del radio, para la segunda vez que hagamos ese orificio nos meteríamos hasta el centro del estípite, con lo cual pues disminuiremos mucho el número de orificios a realizar y la absorción apenas se verá comprometida, porque si bien la primera vez nos introducimos menos, aunque más profundo, aunque más largo el orificio, la segunda vez cuando entremos hasta el centro va a compensar la absorción porque la parte central absorbe
muy rápido. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera y conseguiremos eso, una reutilización mucho mayor, una optimización del orificio. ¿Dónde hay que hacer el orificio? Pues depende de lo que nosotros busquemos. Si nosotros queremos tratar una plaga que esté en la copa, vamos a inyectar a cualquier altura que respete que haya desde la cruz hasta el punto de inyección una distancia de seguridad. Esta distancia de seguridad dependerá del volumen, sobre todo del volumen de la técnica, del volumen que inyecte cada técnica en cada punto de inyección. Cuanto mayor sea el volumen, el efecto gotero necesitará, será más efectivo y entonces aplicaremos, pues eso, digamos, a 1,5 metros por debajo, 2 metros, 3 metros, 5 metros. No nos importa ya a partir de ese momento, si queremos tratar una plaga en la copa. Sin embargo, si la plaga está en el tronco, una plaga que esté, un tomicus, por ejemplo, un taladrador, un insecto taladrador que se alimente del tronco, como no sabemos, no tenemos rayos X y no sabemos a qué altura se encuentra, vamos a aplicar siempre a la base, ¿de acuerdo? En las plagas de tronco. Y las plagas de raíz, pues, aunque sea indeterminado su funcionamiento, pero sí que nos intentaremos acercar lo más posible para que por difusión, no por el xilema, sino porque por difusión podamos conseguir que el líquido llegue en cierto grado a la raíz, pero eso ya os lo cuento como curiosidad, porque eso raras veces os vais a encontrar con esta situación. Si nos podemos encontrar que la cruz esté muy baja y entonces no tengamos esta distancia de seguridad, no nos dé espacio para poder pasar 1,5 metros desde el punto de inyección hasta la cruz. En este caso, pues, tendremos que adoptar la estrategia de considerar que cada brazo, pues, es digamos, un árbol nuevo y calcular el número de orificios, que os lo explicaré ahora, en función, pues eso, de que ya no respetamos esta distancia y tendremos que hacer un tratamiento más personalizado a cada una de las ramas principales. ¿En qué zona del tronco se hace el orificio, preferentemente? Pues obviamente en las que tengamos conciencia o tengamos el conocimiento de que tienen más flujo vascular. Estas suelen ser las que son más salientes, ¿de acuerdo? Esta de aquí tiene más flujo que otra que esté pues, más con menos. Es que aquí se ve claramente. Aquí las zonas más entrantes pues tienen menos albura y las zonas más salientes pues tienen más albura. Más albura es más superficie de contacto entre el líquido y el sistema vascular y mayor absorción. ¿De acuerdo? Y también tendremos que evitar todas las heridas que haya. Aquí es una muy exagerada, pero en cuanto veamos, tengamos la certeza de que había una rama muerta, de que ha habido un corte, que sepamos que realmente intuyamos que ahí el flujo vascular no es tan bueno como en otras zonas, intentaremos evitarlas. En este caso, pues yo lo que haría es inyectar por encima, no por debajo, sino por encima. ¿Cuántos puntos de inyección se ponen? Aquí también está la clave de que tengamos éxito o no. Todo lo que hemos visto hasta ahora busca el éxito de la inyección. Buscamos entender la fisiología y no hacer daños por sobrepresión, entender qué volumen queremos utilizar, qué presión, cómo se hacen los orificios, etcétera. Pero claro, ¿qué dosis tenemos que hacer ahora? ¿Qué dosis tenemos que aplicar? Pues mira, esto es común a todo. Esto tiene que ver con el tamaño del árbol. Cuanto mayor sea el árbol, mayor dosis, como en las personas. No nos vale una dosis estándar. Tendremos que establecer unos parámetros a partir de los cuales podamos diferenciar entre un árbol u otro para saber si le corresponden 3 o 4 o 5 orificios, etcétera. Los parámetros principales que vamos a tener en cuenta son el perímetro del tronco, que se mide a la altura del pecho, y el tipo de árbol que tenemos entre manos. Y también, por supuesto, el volumen de la técnica usada. Si es una técnica de bajo volumen, pues a lo mejor no nos permite meter la dosis suficiente en, digamos, un punto de inyección y tenemos que utilizar 2, porque el insecticida sea de tal manera o por cuestiones que el fabricante nos tendrá que avisar, como os decía, el fabricante o el distribuidor o quien sea, el técnico. Pero también tendremos que tener en cuenta otra cosa,
Tendremos que tener en cuenta cómo de alta está la copa y qué tamaño tiene la copa en función del perímetro. Esto lo vais a ver muy fácil. Aquí hay una tabla que lo intenta explicar de alguna manera. Las frondosas, por su estructura, por la naturaleza de su copa, etcétera, suelen necesitar más dispositivos que las coníferas y estas más que las palmáceas. El tronco de las palmáceas, pues aparte de que es muy poroso, pues la copa no es tan grande, no tenemos ramificaciones, etcétera, que nos obliguen a utilizar dosis más altas y por tanto se establece en este orden que las palmáceas suelen necesitar menos inyecciones que las coníferas y las coníferas menos inyecciones que las frondosas, pero esto siempre queda después a criterio del fabricante. Yo sé Fertinject cuántos necesita y sé los otros cuántos necesitan, pero cada uno tendrá que establecer sus protocolos. Y con ejemplos es como mejor se ve. Yo creo que el ejemplo más claro puede estar aquí. Aquí entenderéis que con alturas de tronco muy similares, esta copa en un plátano de sombra requerirá menos dosis que esta y imaginar la diferencia que tiene con esta. No podéis pretender que, no, es que yo a este árbol del medio le pongo 3 inyecciones y me va bien. Pues no, pero a este le tendrás que poner a lo mejor 5, ¿de acuerdo? Y a este 4. Eso es un poco la estrategia. Pensad en que cada árbol tiene que ser tratado de manera independiente. Otro caso concreto pues puede ser estos dos pinos que tienen una masa foliar muy similar y un tronco pues que podría ser bastante similar y sin embargo la altura de este pino, imaginad todo el espacio que debe recorrer el insecticida desde que lo inyectamos, si es que lo inyectamos en la base, hasta que llegue a la copa. Su dosis a un mismo número de inyecciones pues tendrá mucha menos cantidad de insecticida en la copa cuando llegue que este árbol de aquí a la derecha, que tiene que recorrer 2 metros. Pensad que el insecticida va quedando bloqueado aquí en el tronco y va disminuyendo, va decreciendo su concentración hasta que llega a la copa. Entonces, para compensar este efecto, aquí le pondremos a lo mejor 2 inyecciones más que a este. ¿Por qué no? Ya eso lo estableceremos con cada protocolo, como os decía. O estas dos especies. ¿Tiene la misma cantidad de hojas esto que esto? Obviamente no. Pues entonces, aunque tengan troncos parecidos, se merecerán, digamos, número de inyecciones diferentes, mucho mayor en este caso que en este. Voy a explicaros ahora brevemente qué cosas tendremos que tener en cuenta acerca del contenido de la inyección al tronco. Voy a mirarla ahora, que no se me pase, que se me pasa volando a mí el tiempo. Vamos bien, vamos bien. El contenido tengo bastante poco que decir, es solamente deciros que aunque aquí resumo varios de los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de inyectar, lo más importante es que el líquido esté en una forma adecuada. Mejor disuelto que emulsionado, porque las emulsiones tienen un tamaño de partícula muy grande y les cuesta mucho más trabajo entrar en el sistema vascular. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando con un formulado sólido, como algunos de los insecticidas que existen en el mercado, para inyección al tronco, tendremos que tener disuelto, completamente disuelto, no en polvo, porque si está en polvo va a bloquear el sistema vascular, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que tener eso en cuenta. Pero aparte, pues el pH del líquido es importante, del líquido que inyectemos, la conductividad, la velocidad de flujo, la tensión superficial. Hay un montón de parámetros que tenemos que tener en cuenta. Pero sí que sepáis que no se puede inyectar cualquier cosa, ¿de acuerdo? No pensemos que por meter un líquido en el árbol ya esto se va a repartir bien o se va a absorber bien. Muchas veces os encontraréis que la absorción es nula, aunque vosotros penséis que es un líquido, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta esto. No estamos hablando de meter cualquier cosa. Esto se basa en, digamos, estudios científicos. Y, por supuesto, ahora, una cosa que a vosotros creo que quizá os va a importar mucho, porque todo lo que estamos hablando antes, digamos, que es la cara oculta de todo lo que va a salir después, de todo lo que hemos hecho después, en lo que es aplicación de los dispositivos. ¿Qué se puede inyectar legalmente? Lo que se inyecta legalmente, obviamente, tiene unos
unas consideraciones acerca de los fabricantes que nos quieren asegurar que inyectemos correctamente. No se puede inyectar cualquier cosa de cualquier manera, te dan unas instrucciones. Entonces, esto se hace a través de los registros. Primero, de manera general, os digo que podemos inyectar legalmente fertilizantes, nadie lo prohíbe, tanto macroelementos como microelementos. Bioestimulantes se pueden inyectar, siempre que estén recomendados para esto, obviamente. Y después, lo que, digamos, requiere un reconocimiento legal, sí que son los fitosanitarios, a partir de sus hojas de registro. Aquí os dejo las hojas de registro para que podáis visitarlas, aunque ahora vamos a ver un poco por encima qué nos explican estas hojas de registro. ¿Se puede inyectar otra cosa que no esté, o insecticidas fitosanitarios que no estén, no estén especificados su uso para inyección al tronco? Esto, el Real Decreto, deja abierta la puerta a que un asesor, si considera que un tratamiento va a ser adecuado y siempre que respete el principio de que no hagamos vertidos al medio ambiente para que no afecten a las personas de productos fitosanitarios, siempre que prime en él, en su decisión, este principio, entonces en este caso, él deberá tener esa responsabilidad de, a veces, recomendar fitosanitarios que no estuviesen, digamos, su uso por inyección al tronco establecido. Está a criterio del asesor. Las tres materias activas son EPIC, el registro EPIC, está Vertimec y está Revive. ¿Qué diferencia hay entre estos tres? Me voy a centrar en los aspectos legales, pero muy por encima. EPIC se puede utilizar por inyección al tronco diluyendo del 1 al 2% y que se puede aplicar, como dice aquí, en el ámbito de parques y jardines, es decir, las áreas verdes, todos los sitios de sensibilización para las personas. Y se puede aplicar en forestales y ornamentales leñosas. ¿Qué son forestales y ornamentales leñosas? Pues yo voy a darle aquí, aquí está, a ver cómo me deja esto, segundo. Pues no sé cómo darle ahora mismo a esto, pero en este enlace es que no me quiero parar mucho. Forestales y ornamentales leñosas, lo podéis ver en este enlace cuando os lo mande esta presentación, son todas aquellos árboles que son, digamos, ornamentales, coníferas, frondosas y palmáceas ornamentales. Es decir, EPIC se puede aplicar en todos los árboles que podéis encontrar en una ciudad. Como os digo, cuando os pase este PDF podéis acceder a este archivo, que es un archivo del Ministerio, y aparece la jerarquía que explica qué especies están contempladas dentro de forestales y ornamentales leñosas. Y una cosa más importante es que tiene que estar expresamente permitido en parques y jardines su uso, ¿vale? No os planteéis, es que este producto, si no pone en la hoja de registro que está expresamente permitido su uso en parques y jardines, no se puede utilizar de ninguna manera si no es por inyección al tronco, porque no respetaría este principio del Real Decreto. A ver, ahora, perdón. Vertimec es un insecticida buenísimo que contiene abamectina y, a diferencia del anterior, en este caso solamente contempla su uso en coníferas y frondosas. No contempla las palmáceas, ¿de acuerdo? Entonces, no... Ahora, que el asesor puede hacer lo que quiera, pero en la hoja de registro no se contempla esto. Nos indica la dosis exactamente, que la dosis implicaría que tenemos que inyectar de 10 a 20 mililitros por metro de perímetro. Y siempre diluyendo. ¿Por qué nos pide diluir? Por la toxicidad que puede tener el insecticida. Estas son las recomendaciones del fabricante. Después vosotros hacéis lo que queréis. Yo os recomiendo que las sigáis. Y, por supuesto, está explicitado en su hoja de registro que los parques y jardines son mediante endoterapia. ¿De acuerdo? Muy importante eso, que esté explicitado.
Y después estamos con el último producto de todos los que están registrados para inyección al tronco, que es, en este caso, el Revive 2, emamectina. Es un insecticida buenísimo que tiene un uso expreso y limitado únicamente a palmáceas ornamentales y a la plaga del picudo rojo. Es muy interesante que este tratamiento ese es el primer formulado específico para inyección al tronco y se utiliza únicamente, exclusivamente con el dispositivo, con la máquina que tiene Syngenta para inyectar. No permite su uso por otro tipo de usuarios. No lo podéis encontrar esto en una tienda. Igual que los otros dos, si los podéis encontrar en cualquier tienda de fitosanitarios, este producto no lo vais a encontrar en una tienda. Es únicamente para aplicadores especializados de Syngenta y además el precio, igual que los otros, tienen un precio que ya que ser caro o barato, pues siempre es algo relativo. En el caso del Revive 2, el precio, esto lo comento como curiosidad, por si queréis saberlo. El precio puede estar alrededor de los 5.000 o 6.000 euros el litro. No sé exactamente porque yo no lo puedo comprar. Claro, entonces eso pues digamos que encarece un poco el tratamiento, pero el insecticida es muy bueno y tiene, como digo, pues para mí tiene el reconocimiento por ser un insecticida que es el primero que una casa comercial ha decidido apostar por la inyección al tronco expresamente y la verdad que pues da idea de por dónde van los tiros. Ahora quiero explicaros brevemente en una transparencia por qué la endoterapia, pero por qué se implanta la endoterapia en este caso. ¿Qué ventajas tiene respecto a lo tradicional? Pues tiene un montón de ventajas que creo que las podéis haber intuido durante la presentación, pero la explico aquí también ahora mismo. Tiene mayor eficacia. ¿Por qué? Porque nosotros metemos una dosis muy alta dentro del tronco y esta dosis tan alta erradica las plagas si la hacemos a la dosis correcta. Entonces no tenemos prácticamente resistencia. Podemos incluso erradicar plagas en determinadas zonas en función de la naturaleza del ciclo vital del insecto. Tenemos una precisión mucho más alta, no perdemos nada por deriva y la persistencia es muy grande. Es decir, si nosotros metemos una dosis lo suficientemente grande, podemos tener incluso hasta 2 o 3 años de persistencia, que también viene condicionado porque hemos casi erradicado la plaga en muchos casos. Esto, ¿a qué nos lleva? A menor consumo de agua, menor consumo de fertilizantes. El personal, lo que es laboral, pues tiene que, en función de la plaga, pues mucha más eficiencia, porque la técnica realmente puede ser muy rápida si el protocolo es adecuado, y con una sola aplicación cubrimos casi todo lo que tengamos que tratar, incluso varias plagas en una. No tendremos que estar centrándonos en hacer muchos tratamientos. Entonces, puede optimizar mucho el tiempo de los operarios. No hay riesgos, que el Ministerio de Sanidad lo contempla así. No contaminamos, las abejas no les afecta, no afectamos a la fauna auxiliar, podemos hacer tratamientos en zonas en los que otros tratamientos no podrían ser posibles, o árboles que sean muy altos, etcétera, y no necesitan medios mecánicos muy complejos. Entonces tiene ventajas realmente en todos los ámbitos que tengamos que tener en cuenta, aparte del legal que ya he explicado antes. Y ahora ya la madre del cordero. ¿Sirve esto para algo realmente? Porque todo lo que os he explicado es el fundamento de por qué. Y ahora, ¿cómo lo utilizamos? Pues sí que sirve. Tenemos varias plagas que ya nadie se plantea tratar de otra manera que no sean con la endoterapia. El picudo rojo, que no voy a pararme a explicaros qué es el picudo rojo, porque podéis investigar vosotros, pero más o menos por encima. Tiene un ciclo vital que es bastante largo y muchas generaciones al año, nunca para. Entonces, claro, tenemos que tratar la palmera muchas veces al año. Muchas veces son o 2 o 3 veces, ya son más de una, por tanto yo por eso he dicho muchas. Claro, ¿qué insecticidas podremos utilizar? Pues podremos utilizar Epic, podremos utilizar Vertimec, cuando el asesor lo considere, porque tiene el perfil adecuado. Podemos considerar tratar con una suma de los dos o podemos recurrir al Revive, cada uno que decida lo que desee.
La persistencia del revive es mucho más alta porque su dosis es mucho mayor. Los otros pues requerirán eso, como os decía, 3 tratamientos al año, a veces 2, depende de la presión de la placa. El técnico tiene que evaluar cuánto él cree que necesitamos aplicar. A veces ¿podemos hacer 5? Pues depende de lo que el técnico considere. Estas son nuestras recomendaciones, más o menos generales. Con las dosis, esto por supuesto, con las dosis que incluyen en la página del ministerio, en el registro. El Tomicus, pues ya sabéis, se alimenta de la corteza, puede matar a los árboles y la verdad que está teniendo un crecimiento bastante grande. Lo reconoceréis por estos orificios, igual que el picudo, pues se reconoce difícilmente hasta que la palmera no cae, o lo reconocéis siempre por estas palmas. Cuando están en estos casos de aquí al lado ya no tiene salvación, ¿vale? Pero en esta foto de la derecha pues vemos algunos de los síntomas que se presentan en el picudo, sobre todo son estas comeduras que cuando la hoja está naciendo, pues la hoja crece ya un poco deforme, digamos, porque el picudo se la ha comido al principio. El Tomicus es una plaga diferente, también es un taladrador, pero se come el sistema vascular, entonces si nosotros aplicaremos a la base del tronco, como os dije antes, en la base del tronco para que cuando el insecticida ascienda, contamine todo el sistema vascular. También tenemos que tener cuidado con que si inyectamos en una zona que esté así comida, pues a lo mejor el reparto puede darnos algún problema, pero no me voy a centrar no puedo explicarlo todo en una hora. Pero normalmente con 2 aplicaciones al año se controla, pero si ponemos una dosis muy alta, que se puede hacer con EPIC y con Vertimec, la dosis tan alta sí que nos permitirá a lo mejor solamente un tratamiento. La procesionaria, que es lo que más ahora nos preocupará un poco a todos. La procesionaria no tiene mucho misterio. Realmente el tratamiento, el insecticida está claro, que es el Vertimec, que es el único que hay legal y el que mejor funciona, y se aplicará con la dosis que recomendaba la hoja de registro, de 1 a 2 centímetros cada 10 centímetros de perímetro. Es decir, que si podemos inyectar cada 30, podremos llegar hasta 6 mililitros cada 30 centímetros de perímetro. ¿De acuerdo? Esta es una regla de 3. Así que respetemos esto. De 1 a 2. ¿Por qué pone de 1 a 2? Pues porque hay veces que el árbol será gigante. Como os decía antes, árboles con una copa altísima, pues nos iremos a la dosis más alta. Y cuando el árbol tenga un tamaño menor, pues nos iremos a una dosis menos alta. Esta es la filosofía que yo explicaba antes de el número de inyecciones, pero también no solo el número de inyecciones, sino también la dosis que va dentro del dispositivo. También podemos modificar. A veces, con un mismo número de dispositivos, podemos meter el doble de dosis. Entonces, tendremos que jugar un poco con esos parámetros. Ya sabéis que la procesionaria, pues, está haciendo los bolsones ahora mismo justo en esta época y ya sabéis reconocer las puestas y los bolsones y se puede tratar tanto preventivo como curativo. Funciona muy bien el Vertimec como preventivo como curativo, pero tenéis que tener cuidado en no tratar demasiado tarde porque si las orugas son muy grandes y tienen ya pelos urticantes, cuando la oruga muera va a caer al suelo y los pelos urticantes van a tener el mismo efecto nocivo que tienen cuando bajan en procesión. Sí que es cierto que vamos a cortar el ciclo vital, es mejor tratar que no tratar, pero tengamos cuidado, si tratamos cuando la oruga es muy grande, corremos este riesgo que os he dicho y es preferible tratar como preventivo o en los primeros estadios, no dejar que se vaya de madre la plaga. Pero, por supuesto, cortamos el ciclo vital y el año siguiente tendremos mucha menos plaga o incluso inexistente, quién sabe. Pero es difícil conseguir este segundo caso porque las orugas suelen quedarse en diapausa enterradas hasta varios años o también podremos tener el caso de que los árboles que estén alrededor, el adulto, pues ponga los huevos en nuestro pino, nos contamine nuestro pino, entonces pues tampoco podamos controlar si el vecino ha tratado o no. Galeruca es otro de los tratamientos estrella que están cada vez pues, siendo más importantes porque realmente la galeruca, aunque parezca que solamente hace este efecto, a la larga mata el árbol. Yo estoy harto de ver olmos muertos por galeruca
por grafiosis más galeruca, porque ya sabéis que la grafiosis pues afecta a muchos olmos, pero estos, si están sanos, se podrán defender, incluso a veces con mucho éxito. Pero si estamos totalmente indefensos, tenemos un olmo totalmente indefenso frente a la galeruca, pues a la larga estas defensas no van a existir y el árbol llegará un momento en que ya se canse de luchar y muera. He visto muchísimos olmos así. El tratamiento es muy fácil, igual que os decía antes. Aquí aparecen un poco las instrucciones de cuántos mililitros o cuántos gramos necesitamos por centímetro de perímetro en el tratamiento. Y el tratamiento es muy efectivo, suele ser muy efectivo, quizá más efectivo con el EPIC que con el Vertimec, por la mayor persistencia del EPIC. Es igual de, digamos que ambos insecticidas son muy efectivos por inyección al tronco, pero el EPIC quizás tenga más persistencia a la dosis que inyectamos y, por tanto, a lo mejor no nos vemos afectados por una segunda generación que nos contagie un árbol que tengamos cercano. Ahí estamos un poco también con eso, con que nosotros no podemos controlar qué es lo que hace nuestro vecino. Otras plagas, pues muy importantes también, que nos afectan mucho en áreas verdes: pulgón, mosca blanca, cochinilla, sila, etcétera. Pues estas plagas realmente generan quizás no mucho daño al árbol, aunque sí que le hacen daño, pero lo que más genera son molestias por la melaza que segregan, que puede manchar coches, a la acera. Entonces, pues suele ser casi siempre la razón que invita a la administración de turno pues a decidirse a hacer un tratamiento contra estas plagas. Si el caso no es la administración, sino que sois vosotros como asesores o como personas afectadas que queráis hacer el tratamiento, es muy fácil hacer el tratamiento de esta manera. Ya os digo, el protocolo es idéntico al que utilizamos para Galeruca, por ejemplo. Con EPIC o con Vertimec, no he dicho antes que el EPIC, pues aparte también tiene una característica muy ventajosa en el tratamiento, que es que tiene uso doméstico, por tanto no requiere de carnet de manipulador de fitosanitario. ¿De acuerdo? Eso también es una cosa que quería comentar. ¿Se pueden tratar otras cosas que no sean plagas? Pues sí, se pueden tratar otras enfermedades. No hay ninguna, digamos, legal, o sea, contemplada por inyección al tronco. Pero, por ejemplo, para oidio se utiliza bupirimato con muy buen resultado. Para antracnosis se utiliza con muy buen resultado igual metiltiofanato. Y para fitóptora pues se utilizan fosfetilaluminio, fosfonatos o bioestimulantes. Y también hay muy buenos resultados. Nosotros tenemos tratamientos muy optimizados desde Fertinjet para esta patología, que realmente es bastante problemática y cada vez más. Y por último, todo esto que os he explicado, a la hora de aplicar, ¿cómo se materializa? Pues se materializa en varias técnicas de inyección. Yo voy a explicaros las que están más implantadas en nuestro país, aunque para otras técnicas voy a centrarme por tiempo, sobre todo, y por que al final pues no va a aportaros mucho más tanta información en tan poco tiempo. Voy a centrarme en lo que hay a nivel comercial en España. Voy a intentar describirlo lo mejor posible, ciñéndome al tiempo que me quedan 5 minutos, justo lo que estaba establecido. Arbor Systems es una técnica americana popularizada en Estados Unidos. Utiliza formulados específicos para inyección al tronco en Estados Unidos. Aquí la única forma en la que lo adaptan desde Arbor Systems es con Vertimec. Entonces, claro, está el hándicap de que ese producto no está, o sea, requeriría, en teoría, según el ministerio, una dilución previa del 2 al 6%. Aquí en este caso no se puede porque esta técnica inyecta pulsos de 1 mililitro a muy alta presión, de 20 a 200 atmósferas. ¿Puede generar problemas de heridas? Sí, sobre todo cuando el operario va con mucha prisa y no conoce la técnica realmente. Hay que tener bastante conocimiento de la técnica. Si no, puede hacer pupa al árbol. Número de puntos de inyección, pues si queréis utilizar máxima dosis,
pues ya podéis hacer la regla de 3. Si tenemos que inyectar 2 mililitros y cada 10 centímetros de perímetro, pues 2 mililitros a máxima dosis requeriría un orificio cada 10 centímetros de perímetro. Esto creo que vosotros podéis hacer la regla de 3 y yo no tengo tampoco que explicar más del tiempo que me queda. También pues necesita un descortezador a veces, cuando la corteza es bastante grande, o afeitado. En el caso de las palmeras también tienen agujas de palmera, tienen agujas de todos estos tipos. Las agujas suelen durar unos 75 puntos de inyección y se aprietan estos gatillos y el líquido entra, como veis en esta fotografía. No tiene mucho más misterio, aunque sí que requeriría, pues se requiere una destreza especial tanto para meter las agujas con este martillo como para apretar el gatillo de la manera correcta. Como de todas formas tenéis esta presentación que la vais a tener todos, así que no hay problema. Yo se la voy a pasar a Aurora y ella os la va a hacer llegar a vosotros. Aquí está la explicación. Pues aquí tenéis la fotografía un poquito más grande. Endoplant o Arborjet, que es el mismo fundamento, digamos, son adaptaciones del mismo fundamento, utilizan este tipo de valvulita en un orificio que hacen de 6 mililitros para palmera, el amarillo, y de 8 mililitros para árboles en general, aunque el fundamento es el mismo, podemos utilizar esto también para árboles, no hay ningún problema. Entonces hacen un orificio, meten con un martillito estos taponcitos que hacen de válvula para que cuando nosotros inyectemos con esta pistola o con este sistema de presión, nosotros lo adaptamos, lo introducimos en la valvulita y ejercemos una presión. Inyecta hasta 10 mililitros en 2 pulsos de 5 mililitros. En este caso, y aquí pues 10 mililitros que vienen de una fuente de presión. Después, cosas importantes que se pueden decir de esto, pues que obviamente pues al tener un volumen mayor sí puede hacer cierta dilución del líquido, aunque no llegue a las de registro, pero sí que diluye con un líquido que venden ellos, que también está disponible, y pues que tiene una versión más económica que hace lo mismo, pero con la manita. Metemos, en vez de la presión, hacerla con una máquina, con un sistema hidráulico o mecánico, pues lo hacemos con una pistolita, una jeringa. Con cualquier jeringa se podría hacer, pero en este caso pues poner una jeringa un poquito más sofisticada y que tenga ciertas condiciones de seguridad. La otra técnica que quería explicaros es la que antes, a la que antes me referí, que es la que comercializa la casa Syngenta, que tiene un sistema bastante complejo, que veis esta mochila que tiene esta persona aquí detrás. Esta es otra fotografía distinta con una mochila. Hacemos un orificio, introducimos una piqueta y pulsamos un gatillo que tenemos aquí en la mano. Este gatillo mete a presión el líquido a una presión de 2 atmósferas y media, y te avisa, tiene un avisador aquí, un avisador de cuando el líquido se ha absorbido. En ese momento quitaremos la piqueta y nos iremos a otro orificio. Así haremos, al igual que las otras dos técnicas que anteriormente os he explicado. Como veis, pues ya veis la broca que tiene el taladro, una broca bastante larga para llegar hasta el centro del estipite. No es para atravesar la palmera, ¿de acuerdo? No atravesamos árboles, solamente lo que queremos es llegar hasta el centro. ¿Por qué es tan larga la broca? Pues la broca es tan larga porque a veces la palmera no está afeitada y no vamos a estar cambiando de broca en función de si la palmera está afeitada o no. Lo que tenemos es que tener cabeza para meternos hasta el centro, hasta aquí, ¿de acuerdo? Aunque la broca pudiera atravesar la palmera. Es importante. Todas estas técnicas, por tanto, las 3 técnicas que acabo de explicaros, requieren que nos aseguremos, para cambiar de orificio, requieren que nos aseguremos de que el líquido ha sido absorbido en el orificio anterior. El sistema que utiliza FertilJect, que es un poco el que yo mejor conozco,
pues utiliza dispositivos que son una cápsula elástica que presuriza el líquido de 1 atmósfera a 3 atmósferas y de 25 mililitros a 200 mililitros, variable, como veis, y tiene una válvula aquí arriba que permite con una jeringa introducir los fitosanitarios, es decir, el producto se fabrica sin insecticida y vosotros recibís el producto y le metéis con la jeringa el insecticida, ¿vale? Entonces eso es una forma de alguna manera de hacerlo bastante más versátil. Se aplican alrededor del tronco del árbol con estos conectores que se introducen por esta parte de aquí abajo en la válvula y esta parte de aquí se introduce en el árbol. Es una cosa que no he explicado antes y aprovecho para explicar ahora es, cuando nosotros metamos un adaptador, una piqueta, un conector como estos en el árbol, siempre lo meteremos lo menos posible que asegure estanqueidad. Se meterá esta profundidad, no más de esta profundidad. Porque si lo metemos más de esta profundidad, la profundidad que tenemos, que estoy aquí señalando, lo que estamos llenando de plástico un orificio que está destinado en nuestra cabeza, destinado a recibir líquido. Si nosotros metemos plástico, si lo metemos hasta aquí, pues estamos ocupando todo con plástico, entonces no habrá comunicación entre el sistema vascular y el líquido que estamos inyectando, ¿de acuerdo? Entonces, al tener un volumen bastante alto, permite la inyección de sólidos y también de insecticidas líquidos, y aparte le podemos compatibilizar con fertilizantes o bioestimulantes, que también se comercializan como tal, los dispositivos. Digo, pues, no sé si se me olvida algo más, y ya la charla ha finalizado. Muchas gracias por atenderme y ahora pues daré paso, me quitará el mando Aurora para que me pueda explicar las preguntas que hayáis podido tener, si es que han surgido preguntas. Espero que sí. Bueno, pues sé que me han enviado muchos de los asistentes que me han enviado un correo solicitando el PDF. Claro. Y bueno, aquí está empezando a hacer preguntas. A ver Muy si bien. yo veo cómo está esto. Un momentito. Sí, no te preocupes. Que no veo, a ver. Todo el mundo entiende que no hemos tenido que adaptar a esto de las videoconferencias a paso forzado. A ver. Aquí están los asistentes. A ver, yo no veo ninguna pregunta. ¿Alguien quiere ninguna pregunta en el chat? No sé si queréis hacer preguntas en directo. Ah, sí, aquí dice, pregunta de la audiencia. Buenas tardes, sí, vamos a cargarlo. Esto tú lo has respondido ya. Sí, Yo el chat sí lo puedo ver y veo que no hay ninguna pregunta, con lo cual o lo he explicado yo muy bien o los he aburrido enormemente. Bueno, no se tienen que haber aburrido porque hay 82 asistentes ahora mismo conectados, con lo cual pues no se han dormido. Pero bueno, ya está. Pues si tenéis alguna duda, nada, me escribí, o sea, miráis el PDF y después me preguntáis si queréis. Yo escribí a la página de la empresa y ya está. Y yo intentaré responderos a toda la avalancha de preguntas. Bueno, pues Lorenzo, la verdad es que no has dejado cabida a dudas ninguna, porque aquí además veo a gente que sabe mucho. Por ejemplo, Miguel Agulló. ¿Conoces a Miguel Agulló, Lorenzo? No, que va, no tengo el placer. No. Pues Pues a lo mejor sí. Tú pero... seguro que conoces una obra suya que es el Jardín de Atocha. ¿Conoces el Jardín de Atocha cuando te bajas del AVE? Claro que sí, hombre, no, Pues, si estaba allí. Miguel Agulló lo hizo. Pues entonces, vamos, es un honor.
Un honor Después enorme. está también que conozca yo a Miguel Ángel Sánchez Suárez, que también sabe mucho de palmeras. ¿No quieres hacer ninguna pregunta, Miguel Ángel? Miquel Palmer, es llamado Miquel Palmer. Bueno, vamos, aquí hay gente que sabe. Es que lo que pasa es que en persona hubiera sido, en persona es más fácil porque preguntar. Rafael Salgado Galloso es una persona muy bien, bastante formada, vamos. Rafael González también. Bueno, pues nada. Yo espero haber estado a la altura de las charlas tan buenas que estáis dando y de verdad que muchas gracias a todos por asistir.